Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece, con el análisis de todos los problemas y conflictos de actualidad, nacionales e internacionales, con invitados especiales, sin sesgos, sin censura. Acción Pública, la clase del sábado. Hoy, con el análisis de la crisis Colombia-Estados Unidos. Saludo especial a nuestro querido amigo, periodista y compañero Germán Mendoza. Buenas tardes. Hola Jorge, un placer como siempre compartir con ustedes este espacio y hablar de estos temas tan coyunturales, tan de moda y con ayuda de invitados como siempre, por supuesto, un placer. Bueno, muchas gracias. También tenemos invitado especial al profesor internacionalista que ya ha estado con nosotros aquí, ¿no? Javier Sánchez. Profesor Javier, buenas tardes. José, muy buenas tardes, muy complacido estar nuevamente aquí en Acción Pública. Unas buenas tardes también para ti, Germán. Bueno, la opinión, nuestros seguidores, nuestros televidentes, viven atentos al análisis que nosotros realizamos. Muchos interrogantes de la crisis. Muchos. El primero que Javier nos va a ayudar a resolver y a entender. El argumento de la dignidad humana daba para una crisis de esa naturaleza cuando todos los gobiernos han recibido gente enviada de los Estados Unidos, inmigrantes. Todos los gobiernos colombianos, todos los gobiernos norteamericanos, daba el concepto de dignidad, que es cómo se proyecta en el ámbito internacional para generar la crisis que se generó, Javier. Bueno, yo creo que efectivamente era un asunto de dignidad y creo que bien vale la pena darle todo el realce a esa postura, porque si bien es cierto que en anteriores gobiernos y en el pasado, Colombia y otras naciones latinoamericanas habían sido receptores de los inmigrantes de vuelta desde los Estados Unidos, porque una de las cosas que hay que señalar es que esta política hostil contra los migrantes no es exclusiva de Trump ni es exclusiva del Partido Republicano. Otros gobiernos del Partido Demócrata, como el de Clinton, como el de Obama, como el de Biden, también la han practicado y la han practicado casi que con igual crudeza que Trump. Entonces eso es lo primero, pero el hecho de que el actual gobierno de Colombia haya salido a reivindicar el respeto a los derechos de los migrantes colombianos en su proceso de repatriación, creo que por lo menos desde mi perspectiva, habla bien del actual gobierno colombiano y habla muy mal de todos los gobiernos anteriores que se silenciaron ante los atropellos a los derechos humanos y ante los atropellos, no solamente ante los derechos humanos de los inmigrantes, es que en esos inmigrantes está hasta cierto punto encarnada la representación de nuestro país. O sea, el humillado no es solamente el inmigrante que es devuelto esposado o con cadenas, sino la humillación se vive sobre el Estado colombiano, sobre toda la nación colombiana. Entonces yo creo que bien vale la pena haber hecho ese acto de un tanto atrevido de dignidad, por una razón adicional, es que si el gobierno de Trump estuviera terminando, estuviera languideciendo, uno podría decir, bueno, dejo pasar el asunto, que este presidente ya se va, pero es que estamos comenzando. Entonces, como se dice popularmente aquí en Antioquia, que desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, pues esto lo que nos va diciendo es cuál va a ser el trato que que van a recibir todos los inmigrantes latinoamericanos, no solo colombianos, que caigan dentro de la órbita de la arbitrariedad por parte del gobierno de Trump. Entonces,
yo saludo, o sea, creo que es bienvenida la crisis. Creo que la reacción del presidente colombiano ha servido para granjearse el apoyo de otras naciones latinoamericanas que están en una situación equivalente a la nuestra, pero quizás lo más importante, ha servido para granjearse el rechazo de sectores muy importantes del establecimiento de Estados Unidos, que ven con enorme preocupación cómo esta acción, digamos, calenturienta de la administración Trump puede llevar al traste la propia economía americana. Ya en estos pocos días hemos podido observar videos de los colegios, prácticamente las jardines infantiles desocupados, porque los niños de familias hispanas no están siendo llevados al colegio con el temor de que haya redadas por parte de la policía de inmigración en los colegios. Las personas que nos ven deben saber que una de las medidas arbitrarias que tomó la actual administración es autorizar a a la policía migratoria, cuya sigla es ICE, a que proceda a hacer arrestos en iglesias, en templos religiosos o en las escuelas, que también viola todas las normas del derecho internacional humanitario. Entonces, yo saludo hasta cierto punto, repito, que bienvenido que se haya presentado esta crisis justo comenzando el periodo del presidente Trump, y aspiraría a que la reacción tanto del gobierno colombiano como la solidaridad expresada por otros estados latinoamericanos y por representantes por ejemplo, del Partido Demócrata en los Estados Unidos, contribuya a modificar ese comportamiento del presidente Trump. Hay gobernadores de varios estados de los Estados Unidos que han salido, por ejemplo, el gobernador de California ha dicho que si tiene que salir a defender a los inmigrantes, lo hará. Incluso yo le alcancé a escuchar una declaración bastante altisonante en la que decía que si es necesario, eh, California, que él plantearía un referendo para que California se independizara. Entonces, concluyo, bienvenida a la crisis, y creo que valía la pena salir en defensa de la dignidad. Bueno, pero me queda una inquietud y aquí me acaban de mandar un mensaje. Me acaban de mandar, no me lo mandaron hace rato. Muy bien pensar en la dignidad de los colombianos. ¿Por qué el presidente había enviado un mensaje pidiéndole a los colombianos que salieran a recibir a los extraditados con banderas y con globos y con aleluyas, para luego, en forma intempestiva, sorpresiva, sin ninguna base programática, porque fue un momento de explosión. Cuando ya los aviones estaban en el aire, ordena negarles el ingreso al país. Ahí hay una proyección de relación internacional, hay una proyección estructurada de defensa de la dignidad, o hay un mar de improvisación y de atención a los impulsos anímicos del momento. No, yo creo que por un lado no creo que haya habido un cambio radical en la postura del gobierno colombiano, y quizás lo que sí se presenta es que en medio del vuelo, pues el gobierno colombiano se entera de las condiciones en que están viajando los connacionales. Es que han sido subidos al avión encadenados, les han arrebatado sus documentos, les han arrebatado sus vestidos, no les han suministrado alimentos, y es ante esa situación ignominiosa que se entera el gobierno colombiano y decide aceptar esa repatriación humillante de los colombianos. En ningún momento el gobierno colombiano, eso ha sido explícito, en negar a recibir a los colombianos que eran devueltos por el gobierno de Estados Unidos.
el propio presidente en uno de sus mensajes por X señalaba que es potestativo de cualquier Estado devolver con nacionales de algún país que se encuentren en situación de ilegalidad en el territorio. Pero lo que no es admisible es que a esos inmigrantes primero se les dé un calificativo de delincuentes, lo cual es muy atrevido, no corresponde a la realidad. Así, dentro del universo gigante de inmigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos, puede que haya uno que otro inmigrante que efectivamente haya traspasado las barreras de la legalidad y de la delincuencia, pero no se puede generalizar. Pero en segundo lugar, si eso no es así, no es admisible porque viola incluso la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, el que se les suba un avión encadenados o esposados y mediante ese trato. Entonces yo creo que quizás si hubiera habido, si el gobierno colombiano hubiese tenido la información completa desde un comienzo, la reacción habría sido de que no arrancara ese vuelo hasta no resolver unas condiciones dignas para la repatriación de ellos. A mí me parece, José, que está bien claro. Si se había citado para recibirlos es porque se esperaba que llegaran en aviones comerciales. Es que uno hasta las películas gringas lo ve, que deportan a alguien. Recordemos que no es lo mismo extraditado que deportado. Deportan a alguien y lo mandan en vuelos comerciales. Claro, son muchos, pero yo quisiera referirme un poquito a esto de los aviones militares. Mire, yo creo que la mayoría de las personas que nos ven ahora no saben cómo es un avión militar y no han viajado en un avión militar. Yo voy a hablar por mi experiencia, yo sí lo he hecho. Una vez, si me permite, José, voy a contar una anécdota así rapidita. Nos invitaron de la base naval de Cartagena para ir a conocer esa base naval y la fábrica y la factoría esta que produce las embarcaciones para la Fuerza Naval. A varios periodistas, salimos desde el Comando Aéreo de Combate número 5 de Río Negro, ahí en el aeropuerto, y nos montaron en un avión de estos. A mí todavía me duele la espalda de acordarme. Eso no está hecho para transportar pasajeros, y mucho menos encadenados. Es complicado, es cansón. Imagínense, de Río Negro a Cartagena en un avión comercial, pues que viajan a 800 kilómetros, son como hora y 10. En un avión militar que viaja más despacio, pues es más tiempo y no es tanto. Imagínense venir desde Miami, supongamos que desde Miami es 5 horas, 4 horas, metido en un avión de esos, sin parar en ninguna parte, y si es de otra ciudad, pues más horas. El trato es complicado, las cadenas, y yo estoy de acuerdo con el profe. Si se hubiera sabido que iba a ser así, pues se les avisa, no, qué pena, venga, yo voy por ellos, como en efecto lo hicieron. Y a mí me parece, profe y José, que todo esto buscaba poner a Colombia como ejemplo. Escojamos a Colombia, inclusive están hilando más delgadito que el juez que condenó a Donald Trump, que es de origen colombiano, y que por ahí vendría la cosa, retaliaciones y todo el tema, pero querían poner a Colombia de ejemplo, entonces se los mandamos como nos dé la gana, no importa, y usted verá. Y luego las amenazas, que los aranceles, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. A mí me parece que nos querían poner como de ejemplo, y permíteme que me alargue, José, pero hágale tranquilo. Yo quiero plantear un hecho hipotético. Estoy seguro que si Petro no fuera el presidente de Colombia, que el presidente de Colombia fuera algún candidato del Centro Democrático que hubiera ganado y le hubiera dado un ataque de dignidad, que sé que no lo harían ellos, pero que lo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo Petro. Hoy todos los que atacan a Petro estarían aplaudiendo a ese presidente, y yo también lo haría, porque es que no nos pueden tratar como una porquería, como una muchacha que salió en un video, una gringa, que lo vi ayer, diciendo que se ponen a llorar, que lágrimas, que no, que son subhumanos estos migrantes. Y después me vi otro video donde la empresa donde ella trabajaba la despidió por haber hecho eso.
nos consideran menos que humanos. Y sabemos qué es lo que piensa el señor Trump, y yo pienso, no sé si el profe está de acuerdo conmigo, que el señor es un fascista y ahorita hablamos de fascismo si quiere. No, pero es que mire, esa eso no admite discusión. Es que la posesión del emperador fue muy clara. La política de él es absolutista, es dictatorial, es expansionista, es supremacista. De hecho, yo me sorprendí que el presidente Petro, a esa hora, esa otra discusión más adelante, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Eso es otra cosa. Descansando. A esa hora se pusiera con esas vainas. Cuando él en una entrevista le dijo a un periodista, le dijo, mire, la periodista le pregunta, presidente Trump, ¿cómo va a ser su relación con Latinoamérica? ¿Y qué le respondió? ¿Con Latinoamérica? No, es que nosotros no necesitamos a Latinoamérica, ellos nos necesitan a nosotros. Ya miraremos qué pasa. Una lectura en derecho internacional. Tiene que decirle a cualquier tratadista, cualquier analista, profesor, Javier, que allí había que tener claro cuál era toda la posición del gobierno norteamericano. Porque ese señor no llegó con medias tintas. Ustedes vieron la gente que lo rodeaba. Es que es ilógico perder de vista esa posesión, la forma como se dirigió al mundo. Y entonces nos tenemos que aguantar. No, perdón. Porque ella dijo que iba a ser así. Yo voy a esa otra situación. Es que no es de aguantar, pero no de improvisar, sino de planear. Hay que enfrentar a ese monstruo, vamos a enfrentarlo. Pero la pregunta, Javier y Germán, todo el mundo está diciendo que ganó Colombia. Ayúdenme a entender qué ganó. Bueno, yo sí creo que ganó mucho, porque creo que es muy importante, si hay algo que caracteriza las relaciones internacionales debe ser el respeto y el trato entre iguales. No se trata de desconocer las realidades de que hay potencias de mayor tamaño, de mayor peso económico, de mayor poder militar, etcétera, pero las relaciones internacionales se deben basar sobre la base del respeto mutuo y de las buenas costumbres, que justamente es muy difícil pedir, casi que sería imposible pedirle al presidente Petro o a cualquier presidente latinoamericano que planifique con tiempo cuáles van a ser las salidas de tono que va a tener el presidente Trump, porque es que el que pareciera que actúa de manera instintiva y casi que de manera irracional, dependiendo de las pulgas como se levante, es el presidente norteamericano. Entonces, es muy difícil anticiparse a ese tipo de comportamientos que distan mucho de lo que pudieran ser los estándares en el plano de la diplomacia y en el plano de las relaciones internacionales. Aquí lo que estamos en presencia, por lo menos así lo percibo yo, es estamos entre la reedición de dos políticas norteamericanas bastante de muy mala recordación. Por un lado, la política de la doctrina Monroe, de que toda América es para los norteamericanos, cosa que pareciera que en esta versión remasterizada de Trump ya no solamente es América, sino Groenlandia y otros puntos del planeta que también deben ser para los norteamericanos. Pero aparte de esa política que estamos viendo que se reedita, se está reeditando una versión del famoso Big Stick o del Gran Garrote que puso en práctica el expresidente Theodore Roosevelt a comienzos del siglo XX y que fundamentalmente era eso, que era el garrote y la zanahoria para doblegar a las naciones latinoamericanas y a obligarlas a hacer lo que Estados Unidos quisiera.
pues hoy estamos presenciando eso exactamente. Y voy a dar un ejemplo de que es tal el comportamiento, digamos, distópico, para darle un nombre decente al comportamiento del presidente Trump, que él señaló, le dijo a Europa, a sus aliados, que debía Europa comprarle más productos a los Estados Unidos y debía trasladar empresas europeas a territorio norteamericano, y que si no lo hacía, Europa se vería sujeta a sanciones económicas y a elevación de aranceles por parte de los Estados Unidos. Entonces, como decimos popularmente en Colombia, Trump no respeta pinta. Trump ni siquiera respeta a sus aliados históricos. Y ahí tendríamos que darle razón a Henry Kissinger, al gran estratega de la política exterior norteamericana durante tantos años, que decía que ser enemigo de los Estados Unidos era muy peligroso, pero que era más peligroso ser amigo. Entonces, fíjense, lo que le está haciendo Trump, o lo que intentó hacerle Trump a Colombia, que supuestamente es de los aliados históricos de Estados Unidos en la región, en el hemisferio, pues no se compadece. Si realmente el presidente Trump manejara su política exterior no con los hígados, no con las vísceras, sino con la cabeza, pues habría utilizado unos modos, unas maneras más diplomáticas para ello, y no el atropellamiento y el intento de que todo el mundo ponga pie en tierra y se arrodille ante la potestad del gran emperador, como tú le has dado el nombre, José. Bueno, pero entonces, ¿por qué el Gustavo Petro aceptó todas las condiciones de este señor después de armar semejante zafarrancho? Es que yo estoy muy preocupado. Pero ¿quién dijo que aceptó? Porque este señor Trump, más allá de un cowboy, un vaquero, más allá de un monarca, un emperador, se lee muy fácil. Él cree que es Dios. ¿Cómo es posible entonces que con las primeras de cambio el presidente Petro diga que se aceptan todas las condiciones? Pero es que eso no Ahora es cierto, no me vayan a decir que no es verdad. No, es que no es cierto, no es cierto. Yo le mandé a usted, a nuestro grupo, le mandé unas imágenes. ¿En qué llegaron los colombianos a Colombia, los deportados? ¿En qué avión llegaron? En aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. Y con sillas como de avión comercial. O sea, dijo Trump, porque él dice lo que le da la gana, o la vocera de la Casa Blanca, la portavoz, dijo que Colombia había aceptado todo, inclusive que los mandaran en aviones militares. No, porque las imágenes están ahí, eso no es invento de nadie. Ahí están las imágenes, yo se las mandé a ustedes, si las pudiéramos ver más adelante. Dentro del avión venía gente sentada normal, no había cadenas, no había esposas, no había nada. Entonces, ¿qué aceptó? Simplemente zanjaron el impasse, el profesor sabe más de eso que yo. Hicieron, digamos que se hicieron pasito, y él dirá lo que le dé la gana, porque él siempre dirá, y hasta metieron a Uribe ahí que había intercedido, y el mismo Uribe lo desmintió. Es decir, Colombia no permitió que lo mandaran a los colombianos en aviones militares. Ahí está la prueba. A las pruebas me remito, doctor José Abad, usted que es abogado. Los videos están ahí, los agentes están hablando en los aeropuertos. En el aeropuerto de Bogotá contaron lo que les había pasado en Estados Unidos, lo que les pasó cuando se subieron al avión colombiano, cómo cambió todo. Entonces, ¿qué fue lo que aceptó Colombia? Yo estoy de acuerdo con Germán, porque efectivamente a regañadientes, aquí el que acepta regañadientes es Estados Unidos, que incluso ve que ha metido la pata, vea que ha metido la pata y acepta que viajen aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. Han viajado a 3 lugares, a Houston, a California, y no recuerdo el otro estado del que salieron, y ya han regresado a Colombia 3 vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, o Fuerza Aérea Aeroespacial, como se llama ahora, pero como bien lo dice Germán, en sillas como si se tratara de un avión comercial, no en esas sillas incómodas de los aviones
militares que están dispuestos para que los soldados tengan movimiento con sus morrales y demás. Entonces, el que termina aceptando a regañadientes, eso es el gobierno de los Estados Unidos. Pero quizás lo peor es que hasta un vocero de las Naciones Unidas del tema de derechos humanos salió a condenar el tratamiento que estaban recibiendo los inmigrantes, no solo de Colombia, sino del mundo entero, del resto del país. Entonces, lo que pasa es que, claro, la matriz informativa de Estados Unidos, pues trata de minimizar para decirlo en un lenguaje coloquial, la peinada que le pegó Petro al presidente Trump, y eso es una narrativa que incluso se han encargado de extender y de difundir la matriz informativa de nuestro país, de Colombia. En general, ningún noticiero ha querido conceder que efectivamente las condiciones en que viajaron los colombianos fue las condiciones en que exigía el gobierno y el presidente Petro. Bueno, ¿la crisis se conjuró, Javier? Transitoriamente se conjuró porque, repito, se logra lo que fue el florero de Llorente, que fue la forma en que deberían regresar a Colombia, se logró resolver en los términos que había propuesto el presidente Petro. Se suspendieron las sanciones económicas y la elevación de los aranceles. Queda pendiente aún el tema de la reactivación de las visas para el personal de gobierno, del gobierno colombiano, y aunque ya el ministro Murillo, Luis Gilberto Murillo, ya viajó a los Estados Unidos y sostendrá conversaciones también con el embajador de Colombia, Daniel García Peña, y las autoridades norteamericanas. Sin embargo, como hemos visto aquí que el presidente Trump lastimosamente a veces actúa impetuosamente, fiel a su talante, pues yo no me lo imagino a él cerrando el episodio de manera tranquila. Yo creo que en algún momento el presidente Trump va a intentar pasarle cuenta de cobro o al gobierno colombiano o de manera específica al presidente Petro. Digamos él se va a quedar con la espinita ahí, pero transitoriamente la crisis ha sido resuelta y pensaría yo que ha sido resuelta favorablemente porque creo que ya en este momento ya hay un ambiente adverso para las autoridades norteamericanas para que siga practicando esta política de deportación sin los elementos de derechos humanos que la situación exige. Usted ha dicho una cosa bien importante, profe, derechos humanos. Recordemos que la migración es un derecho humano. Se nos olvida eso porque creemos que no, es que claro, están ilegales en el país, pero mire, según el artículo 13 de la Convención Universal de los Derechos Humanos, 1948, firmado por todos los países, Estados Unidos, por supuesto, que deben tener trato digno, que no se le pueden violar sus derechos, que no se puede discriminar. Hay una lista, una cantidad de cosas que se le debe brindar protección al migrante, y se supone que en ese derecho humano las personas tienen derecho a irse de su país, a buscar un mejor futuro en otro país y regresarse si lo quiere. Obviamente los países tienen derecho a decidir quién puede entrar y quién no. Pero hay otra cosa que tampoco se nos puede olvidar, y para volver un poquito lo que usted mencionaba, profe, sobre cómo se manejan las cosas en los medios y la oposición, por ejemplo. Yo entiendo, y José tiene razón, nosotros no podemos esperar laureles ni rosas de los gringos nunca. Siempre hemos estado arrodillados, nosotros y toda América Latina, eso no es nuevo. Unos más arrodillados que otros. Y de Trump menos nos vamos a esperar un trato digno, porque ya sabemos cómo es ese señor. Pero a mí lo que sí me sorprende, eso no me sorprende, pero lo que sí me sorprende es que la gente de Colombia, no toda, sino uno, se ponga del lado del que está violándole los derechos a las personas simplemente porque lo cogieron sin tener un documento. Ya de una lo calificaron como criminal, el peor criminal, son delincuentes. ¿Por qué delincuentes? Gente que seguramente no tiene un familiar de esos que trataron así, por eso dicen, que para qué se pone con eso, que nos va a afectar económicamente, de eso vamos a hablar ahorita también.
pero si le hubieran deportado a una persona, a estos que están apoyando a Trump de esa manera, o más tardecito, esperemos que de pronto todavía falta más gente por venir, a ver si piensan lo mismo. ¿Cómo es que no estamos del lado de nuestro país? ¿Cómo es que, independientemente de que odien a Petro, porque no lo tienen que querer, y a mí hay cosas que no me gustan de Petro, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es nuestro país? Es que nos tenemos que solidarizar con nuestros compatriotas, con nacionales. En algún momento nos iremos para allá y nos pasa a nosotros. No podemos ser tan indolentes. Pues a mí la experiencia me ha enseñado que en Estados Unidos los enemigos más recalcitrantes de los migrantes son los migrantes legitimados. Y son ellos los que eligen a Trump por la promesa de no dejar ingresar más migrantes. ¿Un contrasentido? Claro que sí. Los migrantes que finalmente logran legalizarse sienten amenazada su estabilidad y su, entre comillas, progreso con los migrantes que llegan, porque la mayoría que no tiene su documentación no solo va a trabajar a menor precio con esos mismos migrantes legalizados, sino que va a ser una competencia laboral terrible. Y son ellos los mismos, como allá en Alemania, los mismos judíos denunciándose entre ellos para buscar prebendas de los alemanes. Entonces, si eso sucede allá, imagínense lo que puede suceder aquí. Y ahí es donde la pregunta vuelve. Dignidad. Mira, hay un dato que creo que vale la pena señalar y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, José. El dato exacto es que el 53% de los hombres hispanos votaron por Trump y un 37% de mujeres hispanas votaron por Trump. En las últimas elecciones, Trump alcanzó un importante porcentaje promedio del 45% de votación en la comunidad latina. O sea, muchos de los que casi que hubiera sido muy interesante que así como se hacen sondeos a boca de urna el día de las elecciones, que entre ayer y hoy se hubieran hecho sondeos a boca de las escalerillas del avión para preguntarle a esos colombianos, ¿usted votó por Trump? Y con toda seguridad nos sorprenderíamos de que muchos de esos colombianos devueltos votaron por Trump. Esas son de las ironías de no saber votar, de no pensar por quién se está depositando el voto. Entonces, sí. Yo les quiero mostrar esta fotito. Que no se ve bien. Sí. Pues la definición no es la mejor, pero sí, ahí se ve perfectamente dos policías de migración de la policía ICE conduciendo esposado a un inmigrante que todavía porta en su camiseta la publicidad de la campaña de Trump. Esas son de las paradojas y bueno, como se dice, pues hay que escarmentar en carne, no en carne ajena, sino en carne propia. Y creo que el voto latino y los latinos en Estados Unidos deben estar pensando muy seriamente de que quizás se equivocaron en un respaldo hacia las propuestas del presidente Trump. Pero Javier, ahí me queda una duda, porque bueno, yo tuve oportunidad en la primera elección de Trump hablar con mucha gente allá, en esta oportunidad también. Y en la primera oportunidad, los que no estaban legalizados tenían miedo porque él también había dicho, voy a sacar a todos los que no estén legalizados aquí. Y no obstante votaron por él, los que pudieron votar. Igual sucedió en esta campaña. Y él lo dijo en una forma radical y violenta, porque es que lo que duele es esa forma autoritaria e inhumana como él lo plantea. No más extranjeros aquí. ¿Y cómo es que la gente, a pesar de eso, vota por él?
¿Quién entiende ese fenómeno? Pues de esos temas que se estudian en ciencia política del comportamiento electoral, pero aquí en Colombia tenemos expresiones en menor grado de lo mismo. Aquí los colombianos que defienden muchos de los colombianos que vieron que se les eliminaron sus horas extras, que vieron que se les redujo el salario, que se les aumentó la edad de pensión, terminaron votando por los políticos de ese proyecto político que puso en boga toda esa serie de medidas. Eso es un voto total, porque generalmente, digamos, a eso apela el político, apela a los sentimientos, a las emociones. Y como desafortunadamente no tenemos un nivel de educación política en general adecuado para estudiar las propuestas y ver, intentar hacerle un examen de si esas propuestas son ciertas o no y si son favorables o no para los intereses propios, pues la gente termina votando a punta de emociones. Y desafortunadamente lo que se ha puesto en boga en la política en general a nivel mundial es que entre más estridente, entre más chabacano sea el personaje, pues más posibilidades de captar el interés y el apoyo electoral. Pues para eso tenemos el ejemplo de Rodolfo Hernández en Colombia, de Milei en Argentina, tenemos la experiencia en el pasado del loco Bucaram en Ecuador y obviamente tenemos la experiencia de Marine Le Pen en Francia y tenemos obviamente la experiencia de Trump en los Estados Unidos. Y eso gusta y obviamente los expertos en comportamiento electoral curiosamente le recomiendan, le asesoran al candidato, le dicen siga actuando de esa forma que le va a favorecer y eso le da réditos. Entonces, desafortunadamente, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se contrarresta? Con educación política. Cultura política, claro. Mire, es que el profe mencionó una cosa bien interesante y José tiene razón en eso. Y yo creo que todos ustedes han encontrado cientos de videos en las redes sociales sobre lo que está pasando en Estados Unidos y eso es muy curioso. Gente que se lamentaba de haber votado por Trump con lágrimas porque pensaban que haciendo bulla en redes sociales y diciendo que Trump es el mejor, como que si Trump fuera a ver, este no, porque este votó por mí, no le vale lo que sabemos. Y claro, no podemos decir que solo los enemigos de los migrantes son los migrantes, no. Allá sabemos que los gringos, en su mayoría, no todos, odian a lo que no sea gringo y eso lo tenemos claro. Y mire, aún peor, una cosa que uno no se imagina que puede llegar a pasar es que ahora el señor Trump está diciendo que ni siquiera los nativos americanos, que eran los que estaban ahí antes de que vinieran a arrasar con todos, que ni siquiera tienen derecho a la ciudadanía por haber nacido ahí. O sea, esto es una locura total. Y mire, lo que yo quería mencionar sobre el caso colombiano es que se presentó una reforma laboral en el Congreso de la República. Recordemos que nos quitaron recargos nocturnos, la jornada laboral se modificó, una cantidad de conquistas laborales que tenían los trabajadores que en el gobierno de alguien que no mencionemos aquí para que José no se moleste. No, ¿y por qué me voy a molestar Porque yo? a usted no le gusta que le mencionemos cierto personaje. No, señor, a mí me importa un carajo, yo no creo en nadie. Bueno, porque alguna vez lo mencioné, pero porque siempre tienen que hablar de él, porque él fue. No, yo no, lo que me preocupa es que no hay más argumento y no ese. Porque pero yo no creo en ningún tipo de eso. Ese ejemplo que estoy poniendo fue por ese señor. Entonces, aquí no se lo puedo checar a otro porque fue de él. Y los ejemplos que siempre traigo, lamentablemente, todos los caminos conducen allá. Entonces, y hay una reforma laboral y sale la gente a protestar que porque les van a mejorar los salarios, que porque les van a volver a bajar los recargos nocturnos, que ya no el sol no se ha oculto a las 10, sino a las 6 o 7. Y la gente protesta por eso, contra eso. Yo digo, ¿qué les pasa? ¿En qué diablos están pensando? ¿Cómo es posible? Y ahí está el profe que nos ayuda a entender la situación. Nos falta cultura política y todo eso. Pero mire, claro, yo quiero tocar un tema bien interesante que es... Germán, permíteme recordar que Colombia es el único país del mundo que salió a votar en contra de la paz. Sí. Del referéndum, claro. Me acuerdo mucho del meme ese, país
del mundo donde votaron en contra de la paz y estaba el mapamundi y Colombia en rojo. Y mire, pero es que tengo una inquietud. Cuando José mencionaba que Trump dijo que él no necesita a Latinoamérica, a mí me parece que no nos podemos comer ese cuento. Ni necesita Canadá porque mire que ya le están cortando la energía para los estados cercanos allá y ellos le venden petróleo y otros productos y Colombia le vende aguacate, le vende petróleo, le vende café, le vende flores, ahí están asustados porque ¿qué van a hacer para San Valentín? Brasil también les vende carne y todo lo que usted quiera, café también por supuesto. Todos los países de este continente tienen negocios con Estados Unidos y si el señor se pone a sancionar a todos los países, mire lo de México, ¿cuánto aguacate no le vende México a Estados Unidos? Entonces quiere invadir México, por eso se inventaron lo de los laboratorios de fentanilo, para poder bombardear y meterse, y ahora quiere meterse a Panamá para robarse el canal de Panamá, que Panamá era nuestro y ellos nos ayudaron a los panameños a que se fueran, quiere meterse a Canadá, quiere meterse a Groenlandia, quiere meterse a toda parte. Y se le olvida que es que el señor no, por más, lo que pasa es que no lo hemos podido entender, profe. Claro que nos necesita y si perdón, no le vendo más a ese señor y ahí están los chinos esperando. Los chinos están esperando venga, yo le compro y no, nos da miedo. Germán, la posición de él es aterradora y es muy clara y es directa. El que le busque a eso medias tintas está equivocado y ahí viene mi pregunta, para que me ayuden, pues. Corte, mayoría republicana, Senado, mayoría republicana, Cámara, hace mayoría con el vicepresidente. Todos, a una como en Fuenteovejuna, con él. ¿Por qué Colombia nombra a un ministro de Relaciones Exteriores que ni siquiera habla inglés? ¿Qué va a resolver? Ayúdenme pues a entender, hombre. Bueno, yo quisiera... aplicaciones. Bueno, ayúdenme, es que estoy triste. Bueno, antes de intentar darte una respuesta, José, a esta última pregunta, yo quisiera de todas maneras precisar algo para que no vaya a quedar en el ambiente, que es que esta crisis diplomática solamente es el resultado del talante personal de dos presidentes, del talante del presidente colombiano y del talante del presidente norteamericano. No. Eso cuenta, porque en política internacional el estilo también hace a los gobernantes. Pero yo quiero señalar algo que es más de fondo, es que este comportamiento de Trump obedece a la decadencia del imperio, una decadencia que viene de tiempo atrás. Pues, ¿por qué el programa de Trump se llama Hagamos a Estados Unidos grande nuevamente? Está admitiendo que dejó de serlo. Claro. Y esta semana que terminó lo vimos, el guarapazo, para decirlo coloquialmente, que esta aplicación de inteligencia artificial china, DeepSeek, le propinó a las grandes tecnológicas norteamericanas que hicieron hundir a Nvidia y a otras tecnológicas norteamericanas y produjo una caída impresionante. 600.000 millones. La bobadita de 600.000 millones. Esa bobadita. Y una aplicación gratuita que costó $6 millones, que es de código abierto y que todo el mundo la puede usar sin problema y es mejor. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que digamos? Yo creo que a Trump le asiste en gracia de discusión para honrar a Trump en algo, es que yo creo que él es consciente del Estados Unidos que recibe y sabe que es una situación, pudiéramos llamar calamitosa desde el punto de vista económico. Entonces, la única forma de salir adelante en la confrontación global que mantiene con China es recuperando puestos de trabajo para los Estados Unidos, es garantizando que las empresas americanas regresen a territorio norteamericano porque se fueron para Asia, para China, para Filipinas, para Vietnam, seducidos con el tema de que haya barata y dentro de la estrategia neoliberal de deslocalización para reducir costos. Pero la competencia la está perdiendo Estados Unidos con China en el terreno económico y en el terreno tecnológico, como ya quedó comprobado esta semana. Entonces, obviamente que
le asiste razón al presidente Trump en querer que su país vuelva a salir a flote. El problema es que para sacar a flote a Estados Unidos está apelando a un discurso racista, a un discurso incluso con tintes fascistas, como los que estamos observando, que eso es supremamente peligroso y que va a terminar dándole aliento a personajes equivalentes en el resto del mundo. O sea, yo quiero ver cuál va a ser el resultado de las elecciones en Alemania el próximo mes. Y con toda seguridad la ultraderecha en Alemania se va a fortalecer a la sombra de que tiene un amigo o un aliado en la Casa Blanca. Y lo mismo se van a fortalecer. Exacto. Entonces, digamos, eso es lo que, digamos, propondría que si bien sin digamos, esquivar la respuesta a la pregunta, creo que debiéramos intentar ver cuáles son las razones, hay sí racionales, que explican ese comportamiento tan particular del gobierno de los Estados Unidos y de Trump de manera específica. Profe, yo tengo una inquietud frente a eso que usted manifiesta. Está claro porque ya sabemos que ellos están en crisis, más endeudados que nosotros, millones de pobres, se habla de 40 millones de personas imagínense, de 40 millones de personas en la pobreza, lo del tema del fentanilo, lo de la drogadicción, sabemos que es gravísimo, o sea, ellos tienen problemas serios. Entonces comenzar a cazar peleas con todo el mundo, eso también, además con el tema de las guerras, que ahí están las fábricas de armas que también sirven para ingresos. Pero la pregunta es, no puede, sabemos que es una potencia Estados Unidos, sabemos históricamente cómo han sido, pero no podría ser un arma de doble filo apelar a estos recursos a los que está apelando Donald Trump. No podría irse quedando solo porque es que, como usted lo decía al principio, está atacando a sus propios aliados. Miren lo de las sanciones a Rusia con lo del gas y terminó ellos imponiéndole lo del gas a Europa y comprando lo más caro, es decir, imponiéndose siempre por las buenas o por las malas. No puede llegar un momento en que los demás van a decir, venga, un momentico, ¿cómo así? No, es que somos aliados, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas indignamente, profe? Yo estoy de acuerdo en que eso puede llegar a tener un efecto boomerang y curiosamente para mí ese efecto boomerang va a ser positivo para el mundo. ¿Por qué razón? Esto que ha ocurrido con Colombia, porque como bien lo dijeron acá, quisieron escarmentar con Colombia, esto lo que va a terminar propiciando es argumentos para reforzar la unidad latinoamericana. Fijémonos, ya la presidenta de la CELAC, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó una cumbre de urgencia para el día de mañana de la CELAC para ventilar el tema. ¿No la canceló? Creo que no, la canceló. No, creo que no está cancelada. Quizás se vaya a desarrollar de manera híbrida o virtual. Bueno, es posible. Pero lo cierto es que eso va a terminar es propiciando eso. Y además va a terminar, digamos, dándole argumentos a la existencia de los BRICS. ¿Por qué se constituyeron los BRICS? Los BRICS se constituyeron justamente para escapar a la política del garrote que los Estados Unidos le han aplicado a Irán, a Brasil, a Rusia, a China, casi que de manera natural. Muchos de estos países que hoy están agrupados alrededor de los BRICS se han juntado justamente para no ser víctimas del bullying de los Estados Unidos. Por eso es que están hablando de eventualmente constituir una moneda nueva para los BRICS, o por lo menos, si no se constituye esa moneda, definir que las transacciones comerciales entre ellos se realicen en monedas distintas, monedas nacionales distintas al dólar, el rublo, el yuan o cualquier otra medida. En ese mismo sentido hay que entender el acuerdo al que acabaron de llegar apenas 3 días antes de posesionarse Trump, el 17 de enero, el acuerdo de asociación estratégica al que llegaron Rusia e Irán. Entonces, lo que está haciendo esa actitud, para darle la razón a Germán, lo que está
produciendo esta actitud de los Estados Unidos es que justamente todos aquellos que se ven victimizados por el matón del barrio, pues deciden agruparse para hacer contrapeso a esa actitud. Y creo que eso, lejos de ser contraproducente, será muy positivo para el mundo entero. Bueno, a ver, jóvenes, ustedes tienen posibilidad de que continuemos con el tema para el próximo sábado. Para el Pues próximo la semana sábado. entrante, No, la semana grabarlo para el sábado. Grabaríamos para el siguiente sábado. O sea, para el sábado 8. Correcto, grabaríamos el miércoles. Sí. Bueno, yo quedo muy triste porque ustedes me evadieron mis preguntas. No. Sí, señor, yo pregunté. ¿Cuál quedó sin respuesta y te la respondo? Primero fundamental, ¿por qué razón? Si estamos enfrentando a un monstruo enloquecido como ese tipo. Y el gobierno colombiano nombra como canciller a una canciller que en inglés habla, con las cortes republicanas, con el Congreso republicano, con todo el mundo en contra de Colombia, y el gobierno colombiano quiere enfrentar a ese monstruo con una canciller con esas calidades. Y dejo esa en el tintero con otra inquietud. ¿Por qué el gobierno Biden deportó 28,000 colombianos y nadie dijo nada? Y los deportó amarrados de cinturas, pies, cuello, manos, y nadie dijo nada. Y tercera pregunta para el próximo programa. Pero para que me la respondan, no para que me hagan por la gente por allá. A propósito, Javier, cuando usted habla de los BRICS, me hace acordar de los no alineados. No fueron capaces de alinearse ni ellos. Y recuerda que un presidente suyo, Samper, fue presidente de ellos y dejó morir eso. Y ahí es donde viene la angustia existencial, porque todos esos movimientos son muy interesantes, arrancan con mucha fuerza y por las luchas de poder se van diluyendo en la nada y el monstruo resucita con más fuerza y más carnívoro que nunca. Entonces, tenemos 5 minutos para una corta síntesis, invitación al siguiente programa y agradecimiento por este maravilloso debate. Bueno, yo creo que hay diferencias entre los no alineados y los BRICS. Los no alineados corresponden a un momento de polarización ideológica y de confrontación entre dos sistemas, como era el sistema socialista y el sistema capitalista luego de la Segunda Guerra Mundial, a ese mundo bipolar, y en el cual el componente económico no era el principal. Caso contrario ocurre con los BRICS que no tienen un sustento de tipo ideológico. Hay países que son, digamos, más amigos de Estados Unidos como la India, países menos amigos de los Estados Unidos como Rusia, ahí hay de todo, porque el punto que los unifica es el tema económico, justamente el no ser víctimas del bullying económico que utiliza los Estados Unidos contra todos aquellos que se le oponen. Con relación a la primera pregunta que decías que te habíamos evadido, no, yo estoy de acuerdo que un buen gobierno debe escoger los perfiles más altos de quienes los van a representar en el exterior. Y yo comparto contigo mis dudas sobre la solidez como funcionaria de la nueva canciller de Colombia. Yo creo que, digamos, el presidente Petro ha mantenido a Laura Sarabia, digamos, porque ella ha demostrado pues alguna eficacia como administradora, como gestora, y ha demostrado lealtad. Y como baúl de secretos. Y ha demostrado lealtad, pero eso no es suficiente efectivamente para llevar la representación diplomática y sobre todo para llevar la representación diplomática en unas circunstancias de tanta animosidad y tan caliente como la actual. Quizás hubiera sido deseable otro perfil mucho más sólido para ese cargo. Estoy de acuerdo. Bueno, mis queridos amigos, quedamos comprometidos para el próximo sábado. Javier, muchas gracias. Ilustrante todo tu discurso.
Maravilloso, porque vamos aclarando muchas cosas. Muchas gracias y hasta el próximo sábado, Javier. José, muchas gracias nuevamente por la invitación. Germán, también muchas gracias. Siempre es muy agradable aquí compartir y discutir de manera tranquila con amigos. Bueno, Germán, muchas gracias. Oiga, y deje de hablarme a mí de Álvaro Uribe, que a mí ese señor me importa un carajo. A ustedes, a los que les importa mucho, a mí no. Muchas gracias, Germán, por estar aquí en este debate. Hasta luego. Muchas gracias a nuestra productora, la doctora Hilda. Y muchas gracias, inmensas gracias a todos nuestros patrocinadores. Editorial Jurídica Sánchez, Prendería El Tiple, Juan Ignacio Sarrabe, a Diana Cardona, a todos aquellos que están pendientes de nuestro programa y nos envían sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Recuerden, la única obligación que tenemos en este planeta es pasar sabroso.